Era aclamado por sus partidarios de Juiz de Fora en Minas Gerais cuando repentinamente Jair Bolsonaro fue atacado. Un cuchillo de cocina hirió en el abdomen al candidato presidencial más polémico, pero también el único que tiene prácticamente garantizado su paso a segunda vuelta en las elecciones del 7 de octubre. Sus propios simpatizantes ayudaron a trasladar a Bolsonaro a un recinto asistencial, donde, según uno de sus hijos, llegó casi muerto y tuvo que ser sometido a una cirugía, pues el arma blanca rozó el hígado, el pulmón y el intestino del ex capitán del ejército de 63 años, quien está ahora en condición estable. Su discurso racista, homofóbico, misógino y defensor de la última dictadura lo hizo ganar el apodo del Trump brasileño. La multitud intentó linchar a este hombre de 40 años, identificado como Adélio Bispo de Oliveira, ex militante del Partido Socialista, quien fue detenido como el autor del atentado, que fue rechazado por todos los sectores políticos del país. Es intolerable que viviendo en un Estado democrático de derecho no haya posibilidad de una campaña tranquila. Lamentable, ningún acto de violencia se justifica, ninguno. Justo este jueves, el también diputado que promueve leyes para facilitar el acceso de los ciudadanos al porte de armas y llama a matar a los delincuentes, celebraba su ascenso en las encuestas. Después que la Corte Suprema de Brasil rechazara el recurso presentado por el encarcelado Lula da Silva contra la invalidación de su candidatura, el ultraderechista Bolsonaro llegó al 22% de las intenciones de voto. Eso lo sitúa como favorito ante los comicios del 7 de octubre, aunque una vez en segunda vuelta los sondeos indican que no triunfaría porque un 44% de los brasileños dice que jamás votaría por él en el balotaje. A diferencia de la mayoría de los políticos de Brasil, sobre Jair Bolsonaro no recaen acusaciones por corrupción. Esa es una de las banderas electorales del candidato que sí enfrenta procesos judiciales por discriminación y quien fue condenado a pagar una multa a una diputada a la que le dijo que no merecía ser violada. A 31 días de la elección, Jair Bolsonaro se convirtió en el primer candidato presidencial en la historia de Brasil que es agredido con un arma en plena campaña.